Bien, y para hablar sobre las propuestas y aportes del Código Electoral en la reforma electoral de nuestro país, vamos a conversar con la doctora Jessica Clavijo. Ella es directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Gracias, Paloma. Muy bien, como siempre un gusto poder acompañarlos en JNTV. Y como tú lo bien has mencionado, el Código Electoral guarda relación con las propuestas de reforma, las normas que era importante analizar para poder instaurar algunas mejoras en lo que podría ser el marco legal para los procesos electorales. Sí, doctora, para hablar del Código Electoral, primero tenemos que hablar del estado actual de las cosas. ¿Cómo se encuentra la legislación electoral en nuestro país? Bueno, nosotros, Paloma, tenemos una particularidad y es que tenemos más de una docena de cuerpos normativos que tienen que ver con procesos electorales. Así tenemos una ley de organizaciones políticas, una ley orgánica de procesos electorales, una ley específica, por ejemplo, para las elecciones de las autoridades de centros poblados, de los representantes al Parlamento andino, para elegir a nuestras autoridades locales, una ley de elecciones regionales y otra ley de elecciones municipales. Es decir, tenemos un conjunto de normas que además se han ido dando en diferentes momentos de nuestra historia. Así también tenemos algunos reglamentos que emite el Jurado Nacional de Elecciones, algunas resoluciones que emite también la Oficina Nacional de Procesos Electorales que siguen abonando a la cantidad de normas que rigen los procesos electorales y que deben ser conocidos y aplicados por los actores electorales, como por ejemplo los personeros, los candidatos. Entonces esto dificulta un poco el que se pueda recurrir rápidamente y de manera fácil a cuáles son las normas vigentes, ¿no? Por eso además es muy importante la actividad que hace de capacitación el Jurado Nacional de Elecciones en cada proceso electoral, no solo para los miembros de los jurados electorales especiales, que deben conocer la norma que van a aplicar, sino también para los personeros, candidatos y para la ciudadanía en general. Por eso es importante y es algo en lo que ha insistido el Jurado Nacional de Elecciones que finalmente contemos con un código electoral. Así es, doctora. ¿Y qué es un código electoral? ¿Por qué es importante en nuestro país? ¿Y cuántas propuestas de código ya ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, un código es un cuerpo sistematizado de artículos que va a ir abordando diferentes instituciones, diferentes etapas de un proceso electoral. En ese sentido, el Jurado Nacional de Elecciones ha preparado este año 2020 un anteproyecto que fue entregado justamente a los parlamentarios que fueron elegidos en las elecciones congresales extraordinarias del 2020. Entregó este anteproyecto de ley, pero el Jurado Nacional de Elecciones ya había presentado formalmente proyectos de ley hace varios años. Desde el año 2011 que se presentó un proyecto de ley, se repitió también esta dinámica ya en el año 2017, en el año 2019, es decir, ha habido diferentes oportunidades en las cuales el Jurado Nacional de Elecciones, como órgano que administra justicia electoral, pero también un órgano técnico que tiene iniciativa legislativa, presentó estos proyectos de ley de código electoral. Cada uno de ellos era además una versión mejorada de la anterior, porque en la experiencia que se iba ganando en los procesos electorales recientes se iban abordando algunos temas que quizás nos habíamos dado cuenta que tenían algunos vacíos, algunas contradicciones, algunos aspectos que podían mejorarse, y es así que se ponían a disposición del Congreso de la República para que en este espacio se puedan debatir y dependiendo también de los consensos que se den, podamos lograr un código electoral, que es un reto que aún tenemos como país, porque sería importante poder consolidar toda la normativa electoral en un solo cuerpo. Así es, doctora. Y si revisamos un poco el panorama internacional y hablamos de la región de América Latina, ¿cuáles son los países que ya cuentan con un código electoral? Así es, Paloma. Hay ya países que tienen código electoral, como es el caso de Costa Rica, de Panamá, de Colombia, de Brasil, de Paraguay, de Bolivia, de Argentina, de México. Son países que ya tienen un cuerpo integrado, sistematizado, que no tiene contradicciones y que se aplica a sus procesos electorales. Nosotros cuando trabajamos estos anteproyectos de código electoral, incluso en algún momento, cuando estaban en este nivel de anteproyecto, lo socializábamos con la ciudadanía, porque acudíamos a diferentes departamentos del país a través de foros y eventos académicos a presentar los anteproyectos para escuchar opiniones, propuestas, saber cuál era el enfoque que tenían los diferentes actores electorales a nivel nacional, y gracias a estos aportes elaborábamos finalmente el proyecto de ley que se presentaba al Congreso de la República, y en las últimas versiones se incluyó algo y eran los pilares en los cuales desarrollamos esta propuesta, y esos pilares son el primero, que es la unificación y
sistematización de la norma. El segundo pilar es el fortalecimiento de los partidos políticos. El tercero, la optimización de la justicia electoral. Y el cuarto, el diseño de un cronograma electoral ordenado y adecuado, lo cual brindaría garantías justamente para llevar adelante procesos electorales eficientes y además dotados de transparencia y legalidad. Así es, doctora, tengo entre manos aquí el Código Electoral que hemos presentado este año y, como usted lo mencionaba, ha sido entregado a los congresistas para que lo tomen en cuenta. Sin embargo, por la brevedad de los plazos, seguramente no ha sido aprobado todavía ni debatido en el Congreso. Sin embargo, se han tomado ciertas ideas y algunos puntos que ya han sido aprobados y se encuentran vigentes actualmente para las elecciones generales del 2021. ¿Cuáles son estos puntos, doctora? Bueno, un punto muy importante es el referido a la participación de los organismos electorales en esta etapa relacionada a la democracia interna, ¿no? Por muchos años, dentro de las propuestas del anteproyecto, se había incluido este aspecto porque era muy común que ya cuando se iniciaba la etapa de presentación de candidaturas vinieran los cuestionamientos acerca de la legitimidad de estos candidatos porque no se habría llevado adecuadamente, de manera transparente, el ejercicio de la democracia interna. Entonces era importante dotar de garantías esta etapa. Otro aspecto que ha sido también propuesto por el Jurado Nacional de Elecciones hace varios años era la paridad y alternancia, que también es una realidad, pero una paridad y alternancia para todo el nivel de las listas electorales, que eso es algo que se ha logrado y que también nos parece un gran avance en el marco de los procesos electorales. Otro aspecto que lamentablemente en este caso no se aplicó fue el de la intangibilidad de la norma, ¿no? Y es así que hasta los últimos días de septiembre es que se dictaron normas que eran aplicables a este proceso electoral, pero entendemos que es por una situación excepcional. Sin embargo, la intangibilidad de la norma sí está considerado también en el proyecto de Código Electoral para que se aplique en lo sucesivo, porque es importante que haya certeza de cuál va a ser el marco normativo, no solo para que la administración del sistema electoral pueda tener las reglas claras y empezar a ejecutar sus actividades, sino también para que las organizaciones políticas, los candidatos, los personeros sepan exactamente cuál es el marco legal aplicable. Así es, doctora. Otro punto que se aborda en este Código Electoral es el de la profesionalización de los jurados electorales especiales. ¿De qué trata esta propuesta? Así es, Paloma. Lo que se busca es además insertar mejoras, pero empezando por casa. Es decir, también conocedores de que se puede mejorar el servicio de la Administración de Justicia, se ha propuesto que haya jurados electorales descentralizados permanentes, es decir, que esta realidad que tenemos hoy en día, de jurados que se instalan por 5 o 6 meses con magistrados que conocen en este breve periodo de las causas y obtienen experiencia, pues queda, digamos, en stand-by, porque en el siguiente proceso electoral, 4 o 5 años después, no necesariamente van a poder cumplir ese rol, entonces esa experiencia se pierde. Lo que se busca es que estos jurados de primera instancia que tienen esta cercanía con la población sean jurados electorales permanentes, con profesionales que conozcan la normativa electoral, que adquieran experiencia con la casuística y que además en base a la doctrina electoral y a la jurisprudencia electoral doten de predictibilidad a todas sus decisiones. Estos 3 integrantes de los jurados electorales descentralizados serían un representante de la Corte Superior de Justicia de la circunscripción, un representante de la Junta de Fiscales de la circunscripción y además un tercer integrante que sería un abogado elegido por el propio Colegio de Abogados de la circunscripción. Entonces, de esta manera se dotaría de que este tercer integrante sea también una persona conocedora del derecho, ¿no? Entonces, de esta manera, tratando de dar no solo buenas oportunidades de permanencia, sino también de dotar de integrantes que conozcan el derecho y que puedan administrar justicia de la mejor manera. Bien, doctora, ¿cuáles son los otros puntos que se toca respecto al fortalecimiento de los partidos políticos? Bueno, como bien habían mencionado, el tema de la democracia interna es fundamental, pero también hay otros aspectos, por ejemplo, que guardan relación con el financiamiento partidario. Parte también del fortalecimiento es que tengan confianza, credibilidad, y es importante tener reglas claras y cuentas claras respecto al financiamiento, que se dote también de una norma que permita que este financiamiento público que da el Estado
a las organizaciones políticas tenga un porcentaje que deba ser utilizado para capacitación de mujeres, de jóvenes, de representantes de comunidades indígenas y nativas. Sería también valioso e importante ampliar la franja electoral, no solo elecciones generales, regionales, sino también municipales, considerando que hoy por hoy ya no pueden las organizaciones políticas contratar propaganda electoral en medios de televisión, entonces la franja electoral juega un rol importante. Otro aspecto también central es poder dotar de garantías y legitimidad a la elección de las autoridades de centros poblados. Muchas organizaciones políticas también participan en elecciones de autoridades de centros poblados. Entonces también dotar de la legalidad y transparencia esa elección sería importante. En general, lo que busca el Código Electoral es ir avanzando hacia lograr que nuestro país tenga un cuerpo normativo sin contradicciones, sistematizado y armónico en bienestar, obviamente, de nuestro sistema democrático. Así es, y lo que se espera es que próximamente los congresistas puedan tomar en cuenta este proyecto del Jurado Nacional de Elecciones y que tengamos finalmente esta legislación unificada. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Siempre es un gusto conversar con usted. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Bien, amigos, nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa. Al volver, más información en JN Noticias.